Bien, buenas tardes con todos los presentes. El Centro de Formación Continua, CIR, en convenio con el Ilustre Colegio de Abogados de Piura, les da la cordial bienvenida al presente seminario especializado que se desarrollará hoy, miércoles 29 de noviembre, en materia penal y que estará a cargo de nuestro distinguido ponente, el doctor Luis Gustavo Guillermo Bringas, quien es abogado por la Universidad Nacional de Trujillo, maestro en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas por la Universidad Nacional de Trujillo, doctor en Derecho y Ciencias Políticas por la misma Casa de Estudios, especialista en Derecho Penal y Comportamiento Humano por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Tiene estudios de especialización en posgrado en la Universidad de Mar del Plata, Argentina. Es especialista en Derecho Penal y Contratación Pública por la Universidad de Piura. Se ha desempeñado como docente en la maestría en Derecho Penal de la Universidad Nacional de Trujillo y en la Escuela del Ministerio Público. También es autor del libro La reparación civil en el proceso penal, aspectos sustantivos y procesales, entre otros artículos de la especialidad. Actualmente se desempeña como fiscal provincial titular especializado en delitos de corrupción de funcionarios de la libertad desde el año 2011. El día de hoy nos acompaña con el tema la prohibición de regreso en la excepción de improcedencia de acción. Bien, estimados participantes, es necesario mencionar que este curso cuenta con una certificación por 24 horas académicas, válida para concursos públicos y privados. Al haberse matriculado, se les enviará a sus correos electrónicos el material académico y posterior grabación de la clase. Los participantes que se encuentran presentes y que aún no hayan adquirido su certificado pueden hacerlo escribiendo su número telefónico al chat para ponernos en contacto. A continuación, voy a dar las recomendaciones a los participantes. Se les pide estar con micrófonos y cámara apagados con el fin de evitar interferencias durante la exposición y solo encenderlo para formular preguntas o en caso que el ponente lo requiera. También deben registrarse en el chat con sus nombres completos para poder validar su asistencia correspondiente. De igual manera, se les hace de conocimiento que la rueda de preguntas se desarrollará al final de la exposición del ponente. Sin más preámbulo, estimado doctor, le doy nuevamente la bienvenida. Quedamos a su disposición. Muchas gracias, Geraldine. Buenas tardes con todos. Ante todo, agradecer al Centro de Formación Continua, a los miembros que lo integran, por haber tenido la gentileza de considerarme para compartir con ustedes hoy día algunas ideas. Se me pidió hablar justamente sobre la prohibición de regreso, la excepción de improcedencia de acción. Sobre ello vamos a tratar de encargarnos, no sé qué tiempo dispongo para poder hacer el tema. Geraldine, ¿me precisas? Sí, doctor, dispone de 1 hora y media. Ya, perfecto. Entonces, tiempo más que suficiente para poder exponer el tema tanto en su parte sustantiva como en su parte procesal, teniendo en cuenta que efectivamente el tema tiene una parte de derecho penal cuando hablamos de prohibición de regreso y evidentemente una parte procesal cuando hablamos de improcedencia de acción. La idea justamente es poder de alguna manera establecer en qué medida se pueden dar casos, o si ya se han presentado en la realidad, en la práctica, supuestos en los cuales vía excepción de improcedencia de acción, amparándose en un caso de prohibición de regreso, un tipo de imputación objetiva, se puede amparar o no este tipo de supuestos. Voy a intentar compartir, vamos a ver. Sí. Vamos a ver si me permite, no sé si estoy autorizado o no.
Me sale Geraldine como que está, me parece, doctor Erling Corso nada más como presentador principal. Es decir, no sé si estoy habilitado para poder compartir este material. Sí, a ver, doctor, ahora vamos a corregir esos detalles. Así, un segundito. A ver, intente nuevamente compartir, doctor. Parece que ya está habilitado. A ver, un segundo. Así es, doctor, ya se puede visualizar sus diapositivas. Ok. Ya, correcto. Me dice si es que avanza también, a ver. No, todavía no se visualiza que haya un cambio entre las diapositivas, no avanza. Ya, hay un problema ahí. Vamos a ver. Ahora sí, doctor, ya se puede visualizar. Bien, perfecto, gracias. Para poder entrar directamente al tema, en principio voy a desarrollar brevemente lo referido a la prohibición de regreso y luego, evidentemente, lo referido a la sesión de improcedencia de acción. Miren, cuando hablamos de prohibición de regreso, lo más importante es ubicarnos dentro de la imputación objetiva en general, es cómo ubicamos la prohibición de regreso y en qué supuestos. Aquí hemos hecho un esquema básico, ¿no? Que este esquema básico justamente dice la ubicación de prohibición de regreso como criterio de imputación objetiva. Y ahí clásicamente se distingue en dos grandes ramas, ¿no? O dos grandes partes. Por un lado, que hablamos de la creación de riesgo jurídicamente prohibido, y por otro lado, la concreción o realización de este riesgo en el resultado. Evidentemente, esta explicación es para delito de resultado, en el cual se puede tener por un lado una conducta, que vamos a ver cuando la conducta es riesgosa, y por otro lado un resultado, que debe haber una conexión no solo causal, sino una conexión normativa. Vamos a ir explicando poco a poco. Dentro de sus criterios, que uno habla de creación de riesgo jurídicamente prohibido, se encuentran los ya conocidos principios de confianza, imputación a la víctima y prohibición de regreso. De entrada hay que decir, por si acaso, de que estos subprincipios de imputación objetiva, que tienen que ver con la relevancia de la conducta, no tienen que concurrir en un caso los tres. Alguna vez me he preguntado, doctor, ¿y los tres tienen que estar presentes para decir que no hay imputación objetiva o que sí hay imputación objetiva? No, son independientes. Esto va a depender justamente del grupo de casos que estemos analizando. Cuando hablamos del principio de confianza, solo para analizar unas pocas líneas, porque no es el tema que nos convoca el día de hoy, justamente hablamos de aquellos supuestos en los cuales hay actividades conjuntas, actividades compartidas. Se suele usar mucho el principio de confianza en el ámbito, por ejemplo, de las intervenciones quirúrgicas, intervenciones médicas, en el ámbito del tráfico rodado, también en el ámbito de la administración pública y en el ámbito también de las empresas. Con el principio de confianza lo que queremos ver es quién puede finalmente no decir, mira, yo no respondo penalmente como autor porque yo actué correctamente y actuando correctamente confío en que los demás actúan correctamente también. Y si no actuaron correctamente, deben responder ellos, pero yo no. Pero el presupuesto básico previo de confianza, que solo aquí vamos a decir unas pocas cosas, es justamente lo primero que yo acabo de decir. Quien invoca previo de confianza no puede decir los demás no actuaron correctamente solamente, sino que tiene que partir por decir yo actué correctamente y los demás no lo hicieron y esa no es mi responsabilidad. Y eso por aquí para adelantar algo, ¿no? Cuando vemos delitos de corrupción de funcionarios, imaginemos que el supervisor de la obra que no cumple con su labor de supervisar, que es su obligación principal, simplemente dice, doctor, yo confié en que el residente había proyectado bien los metrados. ¿Y por qué confié en que el residente había proyectado bien los metrados? Porque es un profesional con 15 años de experiencia, es ingeniero civil, con varias obras ya como antecedentes o experiencias, lo que decía. Y por tanto, sale que sí, yo confío en él. Y si él no actuó correctamente, es cosa de él, pues, ¿no? Entonces, nunca un supervisor podría alegar una cosa así y si estoy en propia confianza.
Porque la primera pregunta es, ya, ¿y usted supervisó? ¿Usted fue y cotejó? ¿Fue y midió en campo? ¿Y cotejó con los planos? ¿Cotejó con las partidas? No, yo no hice eso, pero yo confié. Entonces, quien no cumple con su obligación o su deber, quien no actuó correctamente conforme manda la ley, no puede alegar luego principio de confianza. E imputación a la víctima, ¿no? Que también es bastante conocido. Casos, bueno, en los cuales la víctima, bueno, dice la doctrina, ¿no? Puede haber tema de autopuesta en peligro o heteropuesta en peligro, es decir, coloca sus bienes jurídicos en riesgo, a riesgo propio, o coloca sus bienes jurídicos en riesgo en manos de terceros. Pero finalmente siempre es responsable la víctima de haber colocado en riesgo sus bienes jurídicos. Esto puede aplicarse en varios supuestos, ¿no? Por decir algo, hechos de tránsito, si alguien conduce de manera correcta dentro de la velocidad permitida, sin alcohol en la sangre, respetando su carril, sin pasar la luz roja, pero pese a ello, alguien intempestivamente se atraviesa en la pista y por más que frenas, lo logras impactando y causándole lesiones, sean leves o sean graves, no responderás penalmente si tú te has mantenido dentro de lo que exige la ley, los marcos normativos de la ley, y es la víctima quien ha sido imprudente y temeraria con su conducta. Si el resultado se explica por la conducta de la víctima, libera responsabilidad al presunto autor. Perfecto. Y lo tercero, la prohibición de regreso, ¿no? Bien, la prohibición de regreso no se aplica para saber si alguien es autor o no es autor. La prohibición de regreso se aplica para ver si alguien es partícipe o no es partícipe. Comúnmente ustedes lo encuentran en los libros diciendo la prohibición de regreso sirve para ver si alguien es cómplice o no es cómplice. Pero también sirve para ver si es instigador o no es instigador. Pero lo normal, lo común, es que lo encuentren como ver si hay complicidad o no hay complicidad. Y de eso vamos a hablar más profundamente el día de hoy. Y luego, estos son los subprincipios de la conducta, creación de riesgo prohibido, viene el tema de la concreción o realización del riesgo en el resultado. Bueno, si ustedes leen los manuales de derecho penal, van a encontrar casos, pues casos de manual, como dice uno, ¿no? El típico caso de que alguien hiere a otro y solamente queda herido, pero cuando es trasladado en la ambulancia se choca, se voltea y termina muriendo, ¿no? Y ese resultado de muerte no le es imputable porque no es la comprensión del riesgo por él realizado. Pero bueno, son ejemplos de manual. Y en la práctica de otros ejemplos más interesantes por analizar, ¿no? No me voy a detener hoy día en eso porque en realidad queremos hablar un poco de prohibición de regreso y de improcedencia de acción. Bien, acá hay una pequeña cita para entrar ya en contexto, más o menos tomado del libro de Robles Planas, que es uno de los autores que más ha trabajado este tema. ¿Por qué se entiende por conductas neutrales? ¿Qué son conductas neutrales, no? Y justamente decía Robles Planas que la doctrina utiliza denominaciones como conductas neutrales, cotidiana, estándar, socialmente estereotipada, conducta social profesionalmente adecuada, negocios normales de la vida diaria, conductas inocuas, conductas en relación de sentido delictivo, conductas conforme al ordenamiento jurídico, etc. Es decir, variados nombres, diversos nombres. Ahora bien, precisa acá lo importante no es si la conducta es neutral, sino que se trata de establecer si la parte objetiva de los tipos de participación delictiva alcanza o no esta clase de conductas. Eso es lo importante, a margen del nombre que le demos, neutral, inocua, socialmente adecuada o como fuera. Y aquí algunos casos, bueno, lo más clásico para luego entrar a cosas más profundas. Discusiones se empiezan con algunos ejemplos de Yacus y luego también algunos ejemplos adecuados en los manuales. Y luego más caso del panadero, caso del taxista, ¿no? Es decir, casos en los cuales, por ejemplo, hay una persona y le decía a la persona al panadero, ¿sabes qué? Véndeme ciertas piezas de pan porque aquí quiero envenenar a una persona determinada. En los ejemplos siempre cita a la suegra, ¿no? Quiero envenenar a mi suegra. Y en el caso del taxista, ¿no? ¿Sabes qué? Llévame al banco aquí en Trujillo, llévame a Gamarra, donde queda pues el Banco Continental y la frente del Banco de Crédito, porque hoy día toca saltar bancos, ¿no? Y ahí el señor sube en su taxi, le cobra lo que le cobra una carrera normal, pues 8 soles, 10 soles, dependiendo de dónde, y en el taxi se van cambiando, poniéndose la capucha, rastreando la arma, todo lo demás, y él toma conciencia que efectivamente eso es cierto, ¿no? Y lo está llevando a un lugar a dejar y que luego van a cometer un delito. Entonces la pregunta era si el señor que vende el pan, sabiendo que finalmente con ese pan van a ser utilizados para envenenar a alguien, y el taxista que transporta personas, sabiendo que finalmente en lugar de los va a dejar, van a cometer un delito, responden como cómplice de homicidio o como cómplice de robo grabado. Esa es un poco la discusión, ¿no?
Y la discusión va en el sentido de que si uno lo ve, para empezar, causalmente hay una relación, ¿no? O sea, hay un vínculo causal. Su aporte causalmente ha servido para también incrementar el riesgo. Pero claro, la imputación objetiva parte de la causalidad, por lo menos la clásica, porque la más moderna incluso renuncia a la causalidad, pero parte de la causalidad, pero no se queda en la causalidad. La causalidad es necesaria, pero no es suficiente. Sobre ello hay que hacer otro tipo de valoraciones. ¿Qué valoración? Si el aporte que daba el cómplice supera el riesgo permitido. Si el aporte que daba el cómplice per se se incluye en el plan criminal. Si el aporte del cómplice tiene sentido delictivo y unívoco de ser parte del delito que está cometiendo. Si no es así, el solo conocimiento de la potencialidad lesiva de tu aporte no te hace cómplice de un delito. Porque más allá del solo conocimiento, lo primero, lo más importante, es la parte objetiva del tipo penal. Y la parte objetiva de la participación delictiva es que tu aporte sea relevante. Por eso que cuando alguien le imputa no autoría, sino complicidad, el juez le dice, señor fiscal, dígame usted cuál es el aporte concreto que ha realizado el cómplice. O sea, ¿qué ha hecho para evaluar si lo que usted dice que ha hecho es un aporte efectivamente relevante para el tipo penal o no lo es? ¿Ya? Aquí tenemos otro ejemplo de la primera sentencia en el Perú, ya hace más de 20 años. Nuestro país, la primera sentencia de la Corte Suprema, su prohibición de regreso, es el recurso nulidad 4166-99 Lima, del 7 de marzo del año 2000. Ya tiene 23 años esta sentencia. Y ustedes la recordarán, ¿no? Donde la Corte Suprema habló de un caso que en rigor se había condenado como coautor. Pero el Corte Supremo lo analiza a ver si más allá de ser coautor es cómplice o no es cómplice del robo agravado. O incluso de un tema de hurto, pluralidad de personas y durante la noche. Porque sucede que estando por la calle le toma una carrera a un taxista, lo llevan hacia un domicilio, levantan el portón de la cochera, lo hacen ingresar, le hacen el signo de despacito, no haga bulla, suben dentro del vehículo objetos en sábanas, en bolsas, y luego pues estando ahí, ya bueno, luego que pasan los hechos, declara el taxista de que cuando están subiendo las cosas, él se da cuenta que están robando. Bueno, suben las cosas, salen con su taxi, ¿no? Una cierta calle, unas cuadras, y a poco de avanzar interviene la policía que pasaba circunstancialmente por ahí, huyen como los autores del hurto grabado, y se queda pues finalmente el señor manejando su taxi, no podía ir abandonando el taxi, y lo detienen a él. Y lo procesan finalmente como coautor incluso del tema del hurto grabado. La Corte Suprema dice, bueno, el señor se ha circunscrito su rol de taxista y por tanto no responde penalmente porque su conducta es inocua, neutral, estándar, etc. Eso en realidad, eso hay que verlo siempre caso por caso, ¿ya? O sea, no hay una fórmula general, es caso por caso y atendiendo a la circunstancia y el caso concreto. ¿Y esto por qué? Porque va a depender, por ejemplo, algunas cosas que no están en la sentencia de la Corte Suprema, como ver si imaginemos, ¿no? Si de la zona por donde finalmente le piden la carrera de taxi es conocida, ¿no?, como una zona caliente de alto índice delictivo, teniendo en cuenta que ya era de madrugada, hay que ver justamente cómo ingresan a la cochera, si es forzándola o es ya alguien estaba esperando con la cochera lista abierta o tenía una llave, depende, ¿no? E incluso pues todas las circunstancias de cómo sacan las cosas. Entonces todo ese contexto nos indica si el señor se puede dar cuenta que era un contexto marcadamente delictivo, o si por el contrario, la persona no se pudo dar cuenta y finalmente ya no tuvo otra opción. Entonces mucho va a depender de eso. Pero la primera sentencia de prohibición de regreso es la que indico ahí en la diapositiva que tienen a la vista. Bueno, dicho eso, hay una pregunta acá. ¿Cuándo una conducta cotidiana que estamos viendo neutral no debe ser considerada como complejidad de un delito? Bueno, acá hay una cita a Jacobs en su famoso manual del 97. Dice, primero, considero que el criterio correcto es formulado por la teoría de los ámbitos de competencia o de responsabilidad, según la cual una persona no requiere representarse las distintas posibilidades de comportamiento ilícito de terceros derivados de su actuación. Es decir, imagínense que uno en cada actuación diaria tenga que representarse qué van a hacer las personas con mi aporte. Porque uno diariamente realiza actividades, realiza pues interacciones y brinda aporte. Imagínense su compañero pues, de trabajo, de aula, le hizo un favor, préstame tu lapicero, ¿no? Y tú le prestas tu lapicero y con ese lapicero va y se lo planta en la espalda a otro compañero.
cómplice de lesiones, entonces uno no tiene por qué andar representándose todo. Si uno se mantiene dentro de su rol, según Jacobs, no responde pues penalmente. Segundo, el aporte de alguien que con su conducta cotidiana contribuye causalmente a la acción de un delito no debe ser considerado como complicidad cuando con dicho aporte, visto desde la evaluación objetiva, no se han superado los límites del riesgo permitido. Ese es el secreto, ¿no? Finalmente decía, más allá de que conocía, que pudo conocer, que con su aporte se podía cometer un delito, es el aporte en sí mismo, ¿supera o no supera el riesgo permitido? ¿Se convierte en riesgo prohibido o no? Eso depende de muchas cosas, entre ellas del contexto, de la norma reglamentaria, de las normas sectoriales que puedan haber. Bueno, y para saber ello, el criterio del rol que cumple la persona es fundamental. Bueno, acá una pequeña advertencia, esto es un tema como criterio personal, y si el criterio del rol formado por Jacobs no debe entenderse como dotado de contenido sociológico, como lo plantea Jacobs, sino esencialmente jurídico. Es decir, no se trata de averiguar si una persona en un caso concreto ha infringido su rol social, sino lo importante desde mi punto de vista es ver si se ha vulnerado su rol jurídico o su posición jurídica, que es distinto. Ya no se trata de su rol social. Roles sociales pueden haber muchos, y además depende del sector social en el que te muevas, el rol social es distinto, y el estándar social también es distinto. Lo que importa es ver si finalmente tu rol jurídico, que se desprenden de normas generales o de normas especiales, ha sido cumplido por tu persona o no. Eso es lo importante. Es que la norma penal desaprueba modalidades de conducta o contactos sociales que no pueden emprender los ciudadanos, según Fejo Sánchez, no incumplimiento de redes sociales. A lo mucho, el dato de red social desempeñado tiene una función de indicio o elemento a valorar, pero nada más. Esta parte es un poco teórica, a ver si vamos avanzando un poquito. Bien. Aquí, criterios a tener en cuenta para analizar los ámbitos en una regulación primaria. A ver, para determinar si una persona ha infringido su rol general de ciudadano o rol de, ¿sí?, concretaba una actividad de taxista, panadero, dueño de imprenta, asesor legal, etcétera, debe tener en cuenta los siguientes criterios. 1. Relación espacio-temporal con el hecho. 2. La disponibilidad o calidad de la aportación. Miren, estos dos criterios son muy importantes. O sea, para ver si un aporte sigue siendo neutral o ese aporte ya dejó de ser neutral y pasa a ser complicidad, sugiero tener en cuenta estas dos cosas. ¿Cuál es la relación espacio-temporal entre tu aporte y el hecho delictivo? Y segundo, la disponibilidad o calidad de la aportación. Lo que aporta es un bien común, estándar, o es un bien específico, un bien escaso, un bien elaborado específicamente para prestarse para la comisión del delito. Vamos a desarrollar un poco más, a ver con ejemplos cada uno de estos. El caso en cuanto a relación espacio-temporal con el hecho. El famoso caso del vendedor de cuchillos y contextos claramente delictivos. Miren, Jacobs cuando explicaba esto decía, a ver, vender cuchillos o vender incluso herramientas como martillos, sierras, destornilladores, etcétera, si bien ciertos objetos peligrosos, pero son conductas socialmente adecuadas. Pues todos los días en la ferretería se vende eso. Sin embargo, eso depende mucho del contexto. Si hay una pelea que se desarrolla frente al vendedor de cuchillos y están que se agarran a golpes, uno lo tiene ya ensangrentado al otro y lo trae arrastrando el cuello y le pide al vendedor de cuchillos en ese acto que le venda un cuchillo, y ahí saca pues 50 soles, se lo tira en la mesa, y el señor le alcanza un cuchillo gigante y con eso el corte de cuello de su víctima le termina matando, diría Jacobs ahí, ya dejó de ser una conducta neutral y pasa a ser una comprensión de delito. Uno diría, pero el señor vende cuchillos, y él lo que ha hecho es la que hace todos los días vender cuchillos. Sí, pero el contexto claramente delictivo le quita neutralidad al aporte. En criterio de Jacobs, los contextos claramente delictivos, ¿cierto?, que son evidentemente delictivos, le quitan neutralidad al aporte. Quien aporta algo en ese contexto ya se convierte cómplice del delito. Y la otra forma de ver lo que le digo, ¿no? Claro, eso es cierto, pero tiene también que ver con la relación espacio-temporal con el hecho. Mientras más cerca está la comisión del delito, mientras más cerca está la ejecución del delito al cual tienes conocimiento, y tú brindas un aporte, es más complicado que te puedas desligar del resultado. Mientras más lejos la comisión del delito, es decir, actos preparatorios, es más sencillo desligarse del resultado. Porque viene y me compra un cuchillo, y al día siguiente con ese cuchillo mata a alguien. ¿Yo por qué voy a responder por lo que haga con el cuchillo? Pues ese cuchillo podría haber preparado el almuerzo, pero también podría haber descuartizado al vecino.
Yo no respondo por lo que hagan los demás. O sea, no se puede regresar, no se puede retroceder buscando responsabilidad cuando finalmente mi aporte por sí no supera el riesgo permitido. Mi aporte es un aporte normal, cotidiano o neutral, como dice por la doctrina. Y en cuanto a la disponibilidad o calidad de la aportación, acá hay ejemplos como el tema bueno, el caso del vender pan o vender pastel para envenenar. A ver, una cosa es que decíamos, viene y te compra pan, dice, dame 2 soles de pan, porque, dame pan de yema, porque a mi suegra le gusta el pan de yema y ahí le voy a dar, mezclado mantequilla con mermelada y veneno, y yo le vendo el pan, porque no es asunto mío que haga esa persona con el pan que le voy a vender, y si solamente le vendo el pan que vendo todos los días, no hay ningún problema. Yo vendo pan a todas las personas todos los días y que hagan las personas con ellos no es asunto mío. Pero esto puede variar si lo que yo voy es una pastelería, es un ejemplo solo hipotético, y le digo, ¿sabes qué? Véndeme un pastel o prepara un pastel para mañana, porque lo mismo, quiero vender a mi suegra. Y el señor dice, mira, pero si se trata para eso, yo preparo un pastel muy especial que disimula el sabor del veneno y ni cuenta se va a dar. Te cobro un poco más, pero es más eficiente, más idóneo lo que te va a preparar. Y efectivamente así hace, no solo con conocimiento de para qué se va a usarlo, sino que además adaptando su aporte para que sirva esencialmente para el plan criminal del autor. Hipotéticamente, si fuera un caso así, dejó de ser una conducta neutral y pasó a ser un aporte delictivo en calidad de cómplice. Vamos a ver acá. Otro ejemplo de lo mismo. ¿Ya? Miren, el caso de los soldadores. Puede ser un soldador que fabrica puertas o un soldador que hace armas hechizas. Miren, si alguien trabaja como soldador haciendo puertas estándar, puertas de fierro, entendemos, y vienes y sabes que para otra semana necesito 2 puertas de un fierro grueso, de buena calidad, porque tenemos previsto secuestrar a alguien, tenerlo encerrado en un sótano, y esas puertas van a servir justamente para tenerlo encerrado en el sótano. La persona lo que hace es vender el precio que vende normalmente sus puertas, sin ninguna consideración especial, son puertas estándar. Entonces, si finalmente es cierto que esas puertas van a servir para que tengan de rehén a alguien un secuestro, él no es cómplice de secuestro. Él lo que ha hecho es vender sus puertas como hace todo el tiempo. Pero cosa distinta es que le digan, mira, tú eres soldador, manejas bien estos temas, sé que conoces cómo hacer armas hechizas, un favor, hazme un paquete de unas 20 armas hechizas, yo lo recojo la siguiente semana. Ahí él no puede decir, bueno, yo solo hice armas hechizas, no sé qué haga con el arma, ya no. Porque hacer armas hechizas no tiene ningún otro sentido que no sea para la comisión de delitos. Están prohibidas per se. El manejo de armas en general está regulado. Y hacer armas como esta, que tienen finalmente capacidad lesiva y capacidad mortal, tiene el único sentido justamente de ser complicidad o ser un aporte delictivo. Entonces, quien hace armas hechizas para que se cometan, por ejemplo, homicidios, secuestros, extorsiones, sí podría responder eventualmente como complicidad, porque no es un aporte cualquiera, un aporte estándar, sino un aporte especial que tiene sentido unívoco de ser, pues, incardinarse un plan criminal. Otro ejemplo más. Y en el caso de las manifestaciones, ustedes recordarán estas manifestaciones que pasaron hace un tiempo atrás, no mucho, el cual se protestaba contra, en ese momento, quien había asumido la presidencia, ¿no? Tenemos tantos presidentes en los últimos años que uno ya hasta se olvida de quiénes son. Estaba el señor Merino por breve tiempo, ¿no? Muy breve tiempo. Y hubieron protestas, y hubieron muertes también, como han habido luego también el año pasado y también inicio de este año. Y recuerdo mucho de que salió la noticia de que habían intervenido, ¿no? Una imprenta, en un lugar de Lima, ¿no? No sé, en el centro de Lima, una galería de Lima. Y esa foto es real. La persona que está ahí con su mascarilla era el señor de la imprenta. Y estaba detenido porque personal policial había mandado hacer, aparentemente con un agente que se hizo pasar como un comprador cualquiera, unas pancartas, le dio más o menos el ojo, que es lo que quería que diga en la foto. Luego ya supuestamente cuando iba a venir a recogerlo, lo interviene diciendo que él estaba de alguna manera fomentando, apoyando, brindando aportes para el delito de disturbios u otros delitos conexos en las manifestaciones, evidentemente. Y por tanto se le llegó a detener. Finalmente fue liberado, ¿no? Pero se le llegó a detener. Claro, y fue liberado porque en realidad su aporte es neutral, ¿no? El señor tiene una imprenta, pero lo que es un folleto.
Lo que hace es una pancarta. Si viene y pide una pancarta que hagan por Navidad o que hagan por fiestas patrias o protestando contra cierto presidente, congresista, que hagan con eso, eso no es tema de él, ¿no? Como ocurre aquí en Trujillo, y es todo un tema, ¿no? Un tema, porque Trujillo es una ciudad, pues, sabemos, con todo el tema de las extorsiones. Pero una vez, cuando dictaba un tema parecido para los amigos de la Policía Nacional, a un efectivo policial le preguntaba, doctor, y en el caso de los señores que tienen sus imprentas aquí en el pasaje San Agustín, ¿no es cierto? Ahí pues tienen imprentas de todo y hacen de todo tipo, no recuerdos para bautizos, cumpleaños, y también pues hacen sellos para abogados también, ¿no? Acá mucho mandan sus sellos ahí en pasaje San Agustín. Y hacen sticker también, pues, ¿no? De lo que tú quieras. Y me decía, pues, y a veces hemos encontrado ahí sticker que manda a hacer ahí, pues, que no tiene la figura de los Thundercats, la Gran Familia, no sé, un Puma, Pumba, etcétera, lo que fuera. Y decía, ¿ellos no son cómplices de la extorsión también? Y le digo, ya, pero ¿cuál es el aporte especial? ¿No es cierto? O de repente le digo, ¿cuál es la relación temporal? ¿Está muy unida al plan directivo? ¿O su aporte es especial? ¿Tiene algo de especial su sticker? Dijo, no, son stickers comunes y corrientes. Entonces no puede ser cómplice, pues. Pues él hace sticker. Que hagan las personas con los stickers no es tema de él. No es tema de él. Entonces, justamente a eso se refiere la prohibición de regreso, ¿no? Ciertas conductas que son estándar, cotidianas, aceptadas socialmente, y que no rebasan el límite de lo permitido. Claro, si decimos es un aporte especial que tiene un sentido unívoco o hay un contexto marcadamente delictivo, ya dejó de ser complicidad. Pero si no, no. Se mantiene justamente dentro de lo permitido. Sigamos a ver acá. Y una conclusión interesante, ¿no? Porque hasta ahí hemos hablado de delitos de dominio, ¿no? Extorsiones, homicidios, robos, secuestros, etcétera. Pero hay conductas neutrales en delito de infracción de deber. Por ejemplo, el delito de corrupción de funcionarios se puede invocar una prohibición de regreso. En principio hay que decir algo. Si es funcionario público y por tanto es posible autor, no hay forma que invoque prohibición de regreso, ¿no? La prohibición de regreso no está pensada para el autor, como le dije, está pensada para el posiblemente un cómplice. Segundo, si es funcionario público, tiene deberes especiales y deberes positivos que cumplir. Un funcionario público no puede decir, mi conducta es neutral, mi conducta es estándar, porque un funcionario público tiene deberes que cumplir, acciones positivas. No basta con su no hacer, tiene que hacer cosas positivas para, por ejemplo, cautelar el patrimonio público, etc. Entonces, normalmente un funcionario público no puede invocar eso. Pero claro, dentro de los procedimientos en la administración pública, hay algunas personas que en realidad son extraneus o son funcionarios que no tienen la calidad de decidir y sí de opinar, por ejemplo, un asesor legal, un gerente de obras, un contratista, etcétera, que podrían decir, pues, alegar un tema de conducta neutral. Miren, a veces los funcionarios públicos dicen, hay unas, entre comillas, hay unas frasitas ahí que dicen, yo solo puse mi visto bueno y pasé el documento a otra oficina, doctor, yo no sé, mi conducta es neutral. Entonces, yo soy gerente de obras, el supervisor me trae la evaluación número 4 correspondiente pues a noviembre de 2023, yo puse mi visto bueno y lo pasé a gerencia municipal. No sé, doctor. Eso no se puede tener en cuenta, no se puede tener por válido. Porque un funcionario público no pone solamente un visto bueno y lo pasa, porque no es este partes, sino que tiene que efectivamente cumplir su obligación. Y la obligación de un gerente de obras es verificar mínimamente, aunque sea, porque es cierto, para el supervisor, pero mínimamente, si lo que le están trayendo y el avance, y más aún si le dicen, por ejemplo, que la obra está cumplida 100%, si eso es real. Si él renuncia a su obligación, puede responder penalmente por los faltantes, por los sobrevalorados, porque por lo menos actúa con indiferencia por el resultado, o sea, por lo menos con lo eventual. O algunos casos dice esto, ¿no? Cumplí con tramitar la valorización final por culminación de obra, como ya le mencionaba en el ejemplo. Entonces es complicado. Pero hay algunos casos que vamos a ver en el cual sí se puede alegar prohibición de regreso y vamos a verlo aquí un poquito más adelante. En el caso, miren, a veces del asesor legal, ¿no? Muy común dice, yo solo emití mi informe legal en cumplimiento de mi rol de asesor interno. Dice, cumplí con informar, al final yo no decido. Quien decide es el alcalde, quien decide es el gerente, yo solo informo, doctor. ¿Cierto? Tratándose de municipalidad, también puede ser esto para cualquier otra entidad pública.
Y si yo solo informo, doctor, yo no decido. No es vinculante mi informe. Sí, pues, no es vinculante, claro, pero para eso te piden informe, para que ilustres, para que guíes. Si, por ejemplo, te dicen, ¿sabe qué? Lo que es muy común, ¿no? Aquí en La Libertad. Estamos ya en noviembre, y más aún ahora se va a venir el fenómeno del niño global, ¿no? Ya no es niño costero, sino niño global. Pero normalmente en la sierra todos saben que diciembre, enero, febrero hasta marzo llueve. Todos lo saben todos los años, es lo normal. Y hay casos en los cuales uno ha detectado de que se convoca la obra en noviembre o en diciembre y la exoneran sin concurso público. La causal de exoneración tiene situación de emergencia. Pasan el informe legal y el abogado, el informe, el que debe justamente ilustrar, prevenir riesgos, guiar jurídicamente a las autoridades, sea consejo municipal o alcalde, dice, sí, efectivamente, de acuerdo al artículo tanto de la Ley de Constitución del Estado, situación de emergencia, por tanto, exonérese y dese directamente a la obra de determinado postor que elija, pues ya, el encargado de logística. Entonces, evidentemente, no se da la cosa de situación de emergencia. Eso no es una situación de emergencia, porque eso es previsible. Ya se sabe, todos los años. Situación de emergencia es el COVID, ¿no? Imprevisto, de un momento a otro, todos encerrados, con todo lo que ocurrió, eso es situación de emergencia. Pero que llueva en diciembre, enero, se sabe todos los años. Sin embargo, el asesor legal, lejos de advertir que esa no es una causal para exonerarlo y decir, ¿sabes qué? Tiene que hacerse por concurso público, dice, no, efectivamente, conforme al informe del gerente de obras o de infraestructura, exonérese. En esos casos, por más que su opinión solo sea, no es vinculante y solo sea para ilustrar, por la forma en que de manera grosera y manifiesta no analiza las normas jurídicas que regulan esa situación, puede ser cómplice del delito. ¿Ya? Ahí no basta con decir, yo solo emití un informe y nada más, no basta con eso. Ciertos requisitos de rigurosidad tiene que cumplir todo informe legal. Bien, dicho esas pautas generales, ¿no?, sobre el tema de la previsión de regreso, entremos puntualmente a ver la procedencia de acción y algún pronunciamiento interesante de la Corte Suprema reciente al respecto, donde aplica el tema de previsión de regreso en un supuesto de improcedencia de acción. Bueno, la procedencia de acción está regulado en el artículo 6.1, literal B del Código Procesal Penal, y a la letra refiere lo siguiente, ¿no? Las excepciones que pueden deducirse son las siguientes: improcedencia de acción, cuando el hecho no constituye delito o no es justiciable penalmente. Y ahí primero hay que distinguir, ¿no? Ustedes como abogados no pueden invocar una circunstancia, una excepción de improcedencia de acción diciendo de que no constituye delito y a la vez no es justiciable penalmente. O sea, alguna de esas tienen que ser. La Corte Suprema y la doctrina ha dicho de que cuando hablamos de no constituye delito se refiere a que el hecho no es típico o incluso no es antijurídico. Ya, se refiere al injusto. Dice, no constituye delito porque no es típico ni antijurídico. La Suprema ha dicho que no, que la culpabilidad, a criterio de ellos, y resalto, a criterio de ellos, no entra dentro de la posibilidad de una excepción de improcedencia de acción. ¿Ya? Y que cuando hablamos de no constituye delito, se refiere solo a que es atípico, objetivamente, subjetivamente, o es antijurídico. ¿Ya? Y cuando hablamos que no es justiciable penalmente, es porque falta una condición objetiva de punibilidad o existe una excusa absolutoria. ¿Qué delito, por ejemplo, tiene condición objetiva de punibilidad? El delito de falsedad genérica 438 del Código Penal, donde no solo dice pues el que altera la verdad intencionalmente, sino que además dice y con perjuicio de terceros. Entonces, si no hay el perjuicio de tercero, por más que se haya alterado la verdad intencionalmente, ese tema no es justiciable penalmente. Pero mire que es distinto, ¿eh? Porque si es típico, si es antijurídico, puede ser culpable, pero como no perjudicó a terceros, no es justiciable penalmente. O las excusas absolutorias 208 del Código Penal, ¿no? Alguien que le hurtó a su mamá para ir a comprar ciertas cositas y terminó hurtándole a su mamá, sacándole la cajita. Entonces, normalmente está previsto entre los 208 una excusa absolutoria, en el sentido de que al margen de responsabilidad civil, se exonera de pena, no hay responsabilidad penal. Entonces, es típico de hurto, es antijurídico, es culpable, pero tiene una excusa absolutoria. ¿Ya? Entonces, el no constituye delito es para hechos que no son típicos o no son antijurídicos. Dentro de no son típicos, viene justamente caso de imputación objetiva. Dentro de imputación objetiva, ahí entra la prohibición de regreso. Entonces, si yo voy a invocar prohibición de regreso de un caso, tendría que ser el hecho no es delito, específicamente no es típico objetivamente, por justamente un criterio de imputación objetiva denominado prohibición de regreso. Esa es la ubicación exacta, ¿no? Eso como punto de partida. Segundo,
cosa interesante tener en cuenta, miren. El artículo 7.3 del Código Procesal Penal establece los medios de defensa referidos a este dispositivo pueden ser declarados de oficio. ¿Y por qué esto es interesante? Si ustedes revisan los manuales clásicos de Derecho Procesal Penal, Pablo Sánchez Velarde, Arsenio Oreguardia y otros profesores que tienen su manual de Derecho Procesal Penal, siempre van a encontrar que dice que la decisión de improcedencia de acción es un medio de defensa técnico. Esa es la definición, es un medio de defensa técnico. Pero claro, si uno revisa, claro, el Código Procesal Penal ya no es nuevo, ¿no? Ya tiene varios años, y el 7.3, entonces parece que no solo es un medio de defensa técnico, porque dice que incluso puede ser declarado de oficio por el juez. Entonces, incluso sin que la defensa lo plantee, el juez al recibir la formalización y se percatara que el hecho formalizado es atípico objetivamente, por ejemplo, puede de oficio declarar fundada una acción de improcedencia de acción y, por tanto, sobreseído el caso. Entonces, es curioso. Siempre nos enseñaron que la excepción de improcedencia de acción es un medio de defensa técnico, junto con las cuestiones previas y junto con la cuestión prejudicial. Hoy, con esta modificatoria, viene a decir que no solo es un defensa técnico, sino incluso puede ser declarado de oficio por el juez. ¿Por qué? Porque el juez tiene que cuidar efectivamente el tema de la legalidad y principios como el principio de legalidad penal. No se puede formalizar un hecho, formalizar una investigación por un hecho que no es delito. ¿Ya? Entonces, eso tener en cuenta. Ahora bien, sobre la procedencia, la excepción de improcedencia de acción, valga la redundancia ahí, según la Corte Suprema. Y sobre esto ya hay sendos pronunciamientos en la misma línea, pero uno de los pronunciamientos, ya de unos años atrás y que luego ha sido tomado y citado en varios otros, es la casación 407-2015 Tacna del 7 de julio de 2017. ¿Qué es lo que nos dice fundamentalmente en cuanto a la improcedencia de acción, sobre qué base va a resolver el juez? Dice lo siguiente: para dilucidar una sección de improcedencia de acción, se debe partir de los hechos descritos en la disposición de formalización de la investigación preparatoria. A su vez, el juez, al evaluar dicha sección, solo debe tener en cuenta los hechos incorporados por el fiscal en el acto de imputación pertinente, es decir, en la formalización o en la acusación, en la imputación pertinente. Como ese primer párrafo que nos dice, de que aquí no hay debate probatorio, ¿no? Eso yo sé que ustedes lo saben, pero hay que tenerlo clarísimo. Cuando uno deduce excepción de improcedencia de acción, no hay debate probatorio. O sea, no es que, señor juez, el fiscal imputa tal cosa, pero yo esta audiencia voy a probar de que no son así los hechos. Yo tengo una tesis alternativa y la voy a probar en esta audiencia con tales elementos de convicción. No, ahí no hay debate alguno. Simplemente es sobre la base de los hechos que el fiscal dice, y los voy a leer incluso, ¿no? Y uno puede leer cuáles son los hechos que el fiscal ha descrito en su formalización. Esos hechos no cuadran en el tipo penal, no se subsumen en el tipo penal, sin mover los hechos, porque sí es la Suprema, ¿no? Hay que partir los hechos descritos en la disposición de formalización y acción preparatoria. Y en la segunda parte, algo importante. En efecto, la excepción de improcedencia de acción se concreta por su propia configuración procesal en un juicio de subsunción normativa del hecho atribuido a un injusto penal o a la punibilidad, en tanto categoría de delito distinta de la culpabilidad. Como yo le decía, la Suprema saca la culpabilidad del análisis. Pero lo que habla aquí, lo importante es que en cuanto que se concreta en un juicio de subsunción normativa, no de discusión probatoria. Por tanto, como le decía, es hecho, y el hecho que está descrito en la formalización o en la acusación, lo contrasto con el tipo penal. Por eso que vamos a ver aquí a continuación de que si yo voy a plantear una sección de improcedencia de acción, no puedo dedicarme a probar con una tesis contraria a los hechos descritos en la formalización que la conducta de mi patrocinado está amparada por prohibición de regreso. O sea, no puedo tratar de plantear una sección así, pero contraponiendo hechos distintos, sino de que de la misma narración de la formalización o la misma narración fáctica de la acusación debe desprenderse que lo imputado a mi cliente, en el caso de ustedes abogados, es atípico. Y es atípico por prohibición de regreso. ¿Ya? Entonces eso hay que tenerlo clarito, porque si no, perdemos el tiempo en la audiencia.
Sí, levantó la mano Diego Cervantes Costa. Te escucho. Sí, doctor, ¿cómo está? Buenas noches ya. Una consulta, doctor. Si es que, bueno, en el ejemplo que usted plantea, por ejemplo, hay un copiloto en un delito también de robo agravado, donde un copiloto está siendo investigado por el delito de robo agravado en grado de coautoría. Pero en la declaración, por parte de los imputados, ellos han señalado que los han amenazado, tanto al piloto como al copiloto, y que no tienen ellos una relación de amistad, pues, ¿no? Eso también configuraría también para una excepción o Ya. una producción de regreso. Ya, mire, no podría pasar por prohibición de regreso, porque ahí en realidad lo que está, imaginemos que es un copiloto amenazado o un taxista amenazado que tiene que, pues, imaginemos el caso de la Suprema, ¿no? Que el taxista que entró y que se dio cuenta que estaban robando, estaba llevándose los bienes, él dijo, bueno, yo me di cuenta que estaban robando, pero bueno, no dije nada y salí. Ya. Pero él hubiera hecho otra cosa distinta, ¿no? Podría haber dicho, miren, yo me di cuenta que estaban robando, le dije, ¿sabes qué? Yo no sé la carrera, me retiro, y pusieron un arma en la cabeza. Me amenazaron y me dijeron, ¿no? Tranquilo, vamos a subir las cosas y vas a manejar si no te matamos. Ya. Y no me quedó otra alternativa que quedarme tranquilo, que carguen las cosas y salir, efectivamente. Claro, luego me terminaron interviniendo diciendo que yo era coautor. Claro, pero yo no puedo ser coautor, pues, ¿no? Porque me amenazaron. Claro, la amenaza tiene que ver con la no exigibilidad de otra conducta. Y la no exigibilidad de otra conducta es un supuesto de ausencia de culpabilidad, no de tipicidad, no de antijuricidad, sino de culpabilidad. Entonces, los casos en los cuales unas personas, como el caso usted narra, claro, no sé los detalles, pero no era general, ¿no? Que son un copiloto o un piloto amenazados para, por ejemplo, contribuir a un delito de robo o otro delito distinto, y claro, el tema es que hay que acreditar la amenaza, y si se puede acreditar, lo que uno alega justamente es un tema de medio insuperable, un tema de no exigir la otra conducta, y que tiene que ver con tema de culpabilidad, pero no con tema de tipicidad antijudicial. Entonces, igual sí creo que puede intentarse sacar de preso a las personas, pero ahí hay que hacer actividad probatoria y acreditar que efectivamente la amenaza existió. Entonces, yo lo veo difícil que eso vaya por provisión de regreso, porque la provisión de regreso parte de que la conducta que narra la fiscalía, per se, como está narrada, es atípica, per se. Pero si la fiscalía dice, no, el señor ha contribuido porque ha hecho esto, tal conducta, complicado. Complicado porque en la sección de improcedencia de acción no hay actividad probatoria. Yo ya veré, por ejemplo, si al acabar la preparatoria y etapa intermedia pido un sobreseimiento por ausencia de elementos, o si de repente tendré que esperar hasta el juicio para ya, pues, vía actuación probatoria postular la absolución, ¿no? Miren, este es un caso interesante y de este año reciente. Prohibición de regreso y excepción de improcedencia de acción en un caso que evalúa la Suprema. La casación 526-2022 de la Corte Suprema de este año, 17 de febrero de 2023. La persona investigada de quien plantea la excepción y llega hasta la casación, porque fue rechazado en primera y segunda instancia, es el doctor Monroy Galvez, ¿no? Bueno, su abogado era el penalista José Antonio Carollón, que maneja muy bien los temas además de prohibición de regreso, ¿no? Tiene un libro escrito al respecto. En este caso, según la disposición de formalización, que es la que tenemos que partir, y continuación de la dirección preparatoria, el encausado Juan Federico Doroteo Monroy Galvez, en su calidad de abogado, estudio Monroy Abogados, se le imputa ser cómplice primario. Ojo, por cómplice primario. Recuerden que la presión de regreso sirve para deslindar complicidad, no para deslindar autoría. Entonces, él está bien, cómplice primario del delito de contravención pública en materia de corrupción agravada. Mire, él es un extraneus entre un delito funcionarial, ¿cierto? Al haber defraudado al Estado concertándose con representantes de la empresa Odebrecht y asociados, así como con funcionarios públicos para favorecerla en el proceso de la concesión del proyecto Corredor Vial Interoceánica Perú-Brasil, IRSA-SU, tramo 2 y tramo 3, lo que ocasionó perjuicios patrimoniales del Estado. En específico, su aporte se concretó a través de la emisión de 4 informes legales, que en resumen contenían una opinión en sentido contrario a un oficio cursado por la Contraloría General de la República y permitió levantar la suspensión de la firma del contrato, informe que el Comité de Proinversión hizo suyo. ¿Qué pasa? Contraloría había enviado un oficio como una alerta de que, por ejemplo, una de las empresas estaba siendo investigada por tema de corrupción vinculado a Odebrecht. Y decía de que de una manera que no se firme el contrato. Entonces, claro, dicho en resumen, le pasan el oficio al estudio Monroy y le piden una opinión legal.
si finalmente esta observación, este cuestionamiento, impedía o no la firma del contrato. Y el señor Monroy Gálvez opina, con los fundamentos que están en su informe, de que no ve impedimento. Entonces, su informe hace suyo a la Comisión de Proinversión y en base a esto levantan la suspensión y proceden a la firma del contrato. Luego ya, pues con las consecuencias que hubo, se descubrió todo el tema de corrupción, se descubrió que incluso ya estaba, pues, aparentemente coludido ya lo de Odebrecht con Proinversión, pero esto no lo sabía Monroy Gálvez. Pues la Corte Suprema dice, a Monroy Gálvez solo le piden, incluso ya después del acto de concertación, porque dice, para poder firmar el contrato y cumplir con el acuerdo previo colusorio que ya tenían, necesitaban un informe legal. Entonces ya existía el acuerdo colusorio y no podían firmar el contrato. Le piden un informe a Monroy y Monroy dice, mi opinión es que sí se puede. Porque imaginemos, la empresa está investigada pero no está condenada y por tanto no está prohibida. Y sí se puede firmar el contrato. ¿Ya? Y finalmente, en base a su opinión, él lo procesan como cómplice de la colusión agravada. Sigamos viendo los argumentos de la Suprema acá. Aquí, en principio, la Suprema, siguiendo Robles Planas, sobre prohibición de regreso, dice lo siguiente, ¿no? Se entiende por conducta neutral es aquellas en las que de algún modo puede identificarse un efecto favorecedor en términos causales al autor del delito mediante conductas estándar. Lo que veníamos diciendo, ¿no? Hay una relación causal. Eso no está en discusión. Estereotipadas, ejecutadas conforme a un rol o posición social o profesional cuyo tratamiento de restricción de la punibilidad se produce en nivel de la tipicidad. Entonces dice, hay una relación de causalidad y aparentemente un efecto favorecedor. Pero lo importante no es eso, decíamos, ¿no? Lo importante es ver si la conducta per se, tu aporte, significa o no un riesgo prohibido. Significa una pieza más dentro del plan criminal. O por el contrario, solo ha sido utilizado tu aporte neutral, estándar, ha sido utilizado por terceras personas para cometer el delito. Mucho depende de eso. Mira acá finalmente la Corte Suprema, que es lo que indica como argumentos para amparar la excepción de improcedencia de acción en vía casación y revocando todos los anteriores pronunciamientos de la fundada y extinguir el proceso respecto a Monroy Gálvez. Dice fundamentalmente, ¿no? Pues es larga la sentencia, la pueden leer, y doy el dejo número a 526-2022, pero dice lo siguiente, análisis del caso concreto. 1. Monroy Gálvez actuó conforme a su rol de consultor jurídico. Y 2. Se limitó a responder sobre lo que se le planteó, sin siquiera formular recomendaciones. Es irrelevante que su opinión jurídica no coincidiera con la posición asumida por la Contraloría General de la República. Claro, aquí hay que precisar, ¿no? Es irrelevante en cuanto su informe esté debidamente fundamentado, ¿cierto? Haga un análisis adecuado de las normas. Claro, y en ese análisis, tú puedes tener jurídicamente una opinión distinta a la que tenga otra persona, otra entidad como Contraloría. Pero lo que se te pide en todo informe es que sea serio, que sea riguroso, que analice mínimamente las normas y los alcances de las normas, y sobre esa base tú formas una opinión. Si eso es así, esa es tu opinión. No te pueden procesar por eso. Siempre aclarando, siempre y cuando esté debidamente fundamentada tu opinión. Segundo, el abogado Monroy Gálvez no tenía posición de garantía alguna y su prestación profesional no contenía en sí misma un riesgo especial de continuación delictiva. Él se desempeñó al emitir los informes legales cuestionados en el ámbito de lo estrictamente profesional. ¿Se dan cuenta? Su aporte, su informe, en sí mismo no era un riesgo especial. Se desempeñó siempre dentro del ámbito estrictamente profesional. Y termina concluyendo la Suprema, dice, la emisión de un informe legal que dio pie a que Proinversión suscriba el contrato cuestionado no es suficiente para constituir un acto de complicidad. Y miren acá, por muy útil que ello le resulte al autor. Claro, el aporte del informe fue útil para los autores, para los que detrás de él se habían concertado, fue muy útil. En base a ese informe, dijeron, no importa el oficio que mandó Contraloría, hay una opinión legal fundamentada que dice una interpretación distinta y por tanto firmamos el contrato. ¿Fue útil? Fue útil. Pero no tengo por qué yo abogado, responder porque otra persona utiliza mi aporte neutral para incardinar su plan criminal. No tengo por qué responder por eso. Siempre y cuando mi aporte, como decíamos, sea un aporte estándar o profesionalmente adecuado. Y en el caso de informes legales, siempre pedimos que sea pues debidamente fundamentado. Lucía, no se puede emitir un informe que te diga, claro, viene la lluvia, situación de emergencia. Eso no existe. Eso es absurdo. Porque más a ello ya pues una jurisprudencia, el OCE de qué es una situación de emergencia, evidentemente no cuadra en su supuesto.
Bueno, aquí también uno podría decir, lo que pasa es que es Monroy Galvez, ¿no? Conocidísimo profesor, hecho procesal civil, influyente profesor, además dueño de una librería de las más importantes en el Perú, ¿no? Pero bueno, en realidad no se plasma aquí en la sentencia en casación el contenido del informe. Debemos entender que es un informe debidamente fundamentado por la seriedad del autor, de quien hablamos, de Monroy Galvez. Y la Suprema entiende que su informe, por más que tenga una opinión distinta a Contraloría, no significa pues un eslabón más en el plan criminal, sino que es una conducta estándar, profesionalmente adecuada, que fue utilizada por terceros. Por tanto, miren, vía excepción de improcedencia de acción, se amparó un supuesto de prohibición de regreso, que no es muy común, ¿ah? Son escasos, pero este es uno de los pocos casos que hay en el Perú, y le puede servir la jurisprudencia, para efecto de ver que sí es posible, siempre y cuando se siga lo que ya dijimos como línea, ¿no? Dijimos de que se tiene que partir de los hechos de la formalización de la acusación, que no hay debate probatorio, y que hay que ver, pues, efectivamente, si tu conducta está dentro de su supuesto de prohibición de regreso, al no haber creado un riesgo prohibido. Bien, eso es en esencia lo que quería conversarle en esta tarde. He tratado de resumir de manera breve y rápida las principales ideas, quedo ya para las preguntas que espero puedan existir. Muchas gracias, doctor. Nos ha brindado una excelente disertación. Entonces, damos pase a la rueda de preguntas. ¿Alguno de los participantes que desee realizar alguna pregunta puede activar su micro y su cámara? ¿Algún participante que desee formular alguna pregunta? Buenas noches. ¿Cómo está, doctor Guillermo? Bueno, gracias por la exposición. Una pregunta. Respecto a qué criterios tener en cuenta para determinar que la conducta de un postor o de un particular que participa en determinadas contrataciones contribuye o su conducta dejaría de ser neutral en caso sea este el tercero, en beneficio de quien los funcionarios se han interesado indebidamente, ¿no? Por ejemplo, una negociación incompatible. Sí, gracias. Es interesante la pregunta porque efectivamente en la negociación incompatible, la regla, creo yo, es que solo hay autor el funcionario público, el que se interese indebidamente, ¿no? Favorecer a un tercero. Normalmente el tercero que solo recibe el beneficio, que es contratado, es beneficiado, no responde penalmente. Creo que esa es la regla. Segundo, claro, que sea eso así no significa de que no puede responder. Yo creo que sí puede responder penalmente un beneficiado, el interesado, ¿no? El extraneus, el cómplice. Pero para eso, efectivamente, habrá que analizar cuál fue su aporte. Todo cómplice tiene que dar un aporte. Entonces, ¿cuál fue su aporte? Y ahí el aporte no podría decir solamente, no, es que él presentó sus documentos o él postuló, porque postular digamos, es la conducta mínima que tiene que realizar para poder ganar. Y si finalmente él cumple o no cumple con los requisitos, es un tema que no depende de él. Cualquier persona puede postular. Si finalmente no cumple con requisitos, lo que corresponde es que el funcionario lo descalifique, ¿cierto? Si le dan la buena pro, suerte de él. Y así visto, uno diría, no tiene por qué responder. Y sí, solo va a responder en el caso en el cual se vea algo más. O sea, no solo no haberse presentado, sino haber hecho algo adicional. Voy a colocar, no sé, algún ejemplo. Hay varios que uno tiene ya por experiencia, ¿no? Pero a ver, algún ejemplo. A ver, yo tengo un caso en el cual cierto postor se presenta con una propuesta de 95.000. Otros postores se presentan con propuesta de 93 y de 92, y por tanto iba a perder. Sin embargo, según han declarado luego los miembros del comité, dos de ellos han aceptado los hechos, dicen lo que pasa es que el director ejecutivo nos dijo que él tenía que ganar. Y cuando abrimos los sobres nos dimos cuenta que él tenía 95, y otro 93, y otro 92, para que gane, en el acta colocamos que él había ofrecido 90. Y le colocamos 90 en el acta. Y con eso, pues ganó. Y así lo han declarado porque además no eran aceptados los cargos en ese extremo. Entonces a mí uno preguntaría, por ejemplo, ¿y el cómplice ahí, el beneficiado, responde penalmente como cómplice en negociación incompatible?
Él hizo algo más aparte de prestar su propuesta, él modificó su propuesta, cambió luego la proforma por lo bajo, que no ocurrió, ¿eh? No cambió, no hizo nada más. Y finalmente, de alguna manera, vamos a decir así, él diría, pues, me dieron de ganar, no es culpa mía, ¿no? Yo presenté mi propuesta por 95, finalmente me dieron ganar, cosa de ellos. Y hasta ahí uno puede decir discutible, pero puede ser que su defensa tenga algo de razón, tenga un punto ahí, ¿no? No hizo más que presentar una propuesta, si le dan o no le dan, cómo lo califique, no depende de él. Pero después, cuando ya tenía que entregar los trabajos a los 60 días, él presenta un documento diciendo, ¿sabes qué? Ya concluí los trabajos. Recíbame los trabajos y verifiquen y págueme, pues, ¿no? Y efectivamente cumplen a los pocos días con girar los cheques, cumplen con pagarle, pero no solo nunca verifican los trabajos, sino de que los trabajos los verifican después. Cuando verifican después que ya le habían pagado, se dan cuenta que no estaban concluidos los trabajos. Vamos a decir, de 100% estaba un 80%, faltaba pues un importante 20% concluir. 6 meses después va a Contraloría y 6 meses después detectan que siguen faltantes los trabajos. Faltaba un 20% todavía. O sea, lo mismo que había verificado la comisión de la entidad 2 semanas después que la había pagado, se iba a comprobar después. Entonces ahí él dice, bueno, pero yo presenté y en todo caso la comisión no verificó, no es tema mío, es tema de ellos. Digo, un ratito ahí. Ahí sí es tema tuyo también. Ahí no solamente, no, mi conducta es estándar, neutral, yo solamente dije que me reciban y ellos para que no verifiquen, para que me pagan, pues, ¿no? Porque para empezar, ahí ya tienes ciertas obligaciones. Porque, ojo, estás en ejecución de un contrato, has firmado un contrato, y una de las obligaciones del contrato es justamente de que al concluir los trabajos al 100% totalmente concluidos, tú indicas eso y pides recién justamente que se te pague. Y él era consciente de que no estaban al 100% los trabajos, estaban al 80%. Y eso sí lo conocía, porque más, como yo siempre digo, el postor o el empresario sabe que pagar al 100%, vamos a un ejemplo burdo, hay que invertir 1000 bolsas de cemento, y si solo invirtió 800, es claro puede que no has cumplido con la meta. Entonces, el empresario sabe cuánto tiene que invertir, está presupuestado, está cuantificado, para poder cumplir con las metas. Y si no lo has hecho, no has cumplido con las metas, no puedes decir, págueme, y después, si me pagaron, es culpa de ellos. Yo creo que ahí dejó de ser un aporte neutral, y por el contrario, sí hay justamente una vulneración contractual y un aporte que sirve para que los demás puedan favorecerlo y hablar de por lo menos una negocio incompatible cuando no una colusión, pues, ¿no? Entonces, eso hay que verlo claro caso por caso. Y otros casos son más sencillos, ¿no? En el sentido de que tenemos casos en los cuales se verifica de que en realidad se utilizaban empresas testaferro, ¿no? Hay un caso en el cual es una negocio incompatible, piden de que para alquiler de una máquina, y para esta máquina pedían que sea del año. Si la máquina del año te daban 80 puntos, si era del año pasado te daban 40 puntos, y menos del año pasado 30 puntos. ¿Te das cuenta? 80 si era del año, 40 si era del año pasado, o sea, seminueva 40 y de ahí menos de 30. Es decir, tiene que ser nueva. Se presenta la empresa A y presenta la máquina nueva y gana. Cuando uno hace la indagación, después la investigación, nos cuenta que la empresa A había sido recién creada, que el gerente era un ex empleado del alcalde. Y cuando declara, dice la verdad, yo no sé nada, el alcalde me dijo, tú firma nomás, hay que poner una propuesta, tú firma, y cuando salió un cheque me dijo, vamos a cobrar al banco, cobré y le di la plata. Y si el tractor o la maquinaria me lo dio la empresa B. Esa empresa B era de la esposa del alcalde y una socia era la jefa logística de este alcalde. Entonces, y habían sacado un leasing, ¿no es cierto?, con el banco para adquirir un volquete nuevo. Entonces, claro, y uno después verifica, ¿y cuál es el objeto social de esta empresa B? ¿Alquiler de volquetes? No, se dedicaba a otra cosa. Yo no sé si, ¿para qué compraría un volquete endeudándose por $180,000 si no lo va a usar? No, sí lo va a usar, pues, ¿no? Pero lo va a usar con la empresa A, ¿cierto? Testaferros. Entonces, en ese caso, miren, ahí sí, pues, es un cómplice que no solo se presenta y gana, arma todo un tema, ¿no? Incluso con arrendo financiero, con firma falsa, con apariencia que postula la empresa A y tiene volquete cuando realmente la empresa B, la que tiene los bienes, y la empresa B de la esposa del alcalde. Entonces ahí se puede ver una serie de actos que nos hablan ya pues de unos aportes con sentido delictivo. Y ahí no se puede decir pues, no, yo solamente postulé, sino hay toda una simulación para lograr ser beneficiados. Entonces, con datos como estos, eso siempre depende caso por caso,
uno podría decir, ahí vemos aportes y podemos complicidad, negociación compatible. Eso es lo que podría darte como alcance para ahora, Kevin. Gracias, doctor. Listo. Muy bien. El participante Leonel Álvarez levantó la mano. Sí, buenas noches. Primero agradeciendo la exposición, muy ilustrativa. Y sin ánimo de salir del tema, sí quería hacer una pregunta respecto a la improcedencia de acción. En el caso de dentro de un edificio donde hay una propiedad común de un edificio, donde hay propietarios y áreas comunes, resulta que un par de propietarios denuncian por daños a otro propietario, daños en áreas comunes, y hay una investigación fiscal. Resulta que si la norma que regula la ley de propiedad horizontal exige que las áreas comunes sean objeto de reclamo solo por parte de la junta directiva, y no siendo estos denunciantes parte de la junta directiva y la junta directiva nunca planteó ningún reclamo, ¿procedería eso como una causal de improcedencia de acción en la denuncia contra el otro copropietario? Ya, gracias por la pregunta. Bien, no tiene que ver directamente con improcedencia de acción. Lo que pasa es que improcedencia de acción tiene que ver ya con analizar el hecho mismo y ver si el hecho es delito o no es delito. Entonces, el hecho, claro, si efectivamente se narra daños a la propiedad, entonces sí cuadraría en el 205 del delito de daño, ¿no? Entonces, en abstracto ahí no hay discusión. Claro, usted dice, bueno, no, pero la norma de la ley de propiedad establece que solo la junta de propietarios puede hacer denuncias. Sí, eso tiene que ver con otra cosa. Y en realidad, si el delito es de persecución penal pública, no hay problema en que cualquiera denuncie. Si no es el agravio directo y es un tercero, se llama acción popular. Pero incluso la Fiscalía de Oficio, teniendo conocimiento, si es de persecución penal pública, puede pues, iniciar la investigación. Si es de persecución penal privada, como algunos delitos contra el honor y otros delitos muy específicos, sí, pues ahí requeriría de que solo el agraviado denuncie. Pero en el caso que usted me comenta, no tiene que ver directamente con improcedencia de acción. Lo que usted cuestiona es la legitimidad del denunciante, ¿no? O los denunciantes. Yo le decía, si daños es un delito contra la propiedad pública, cualquiera puede realizarlo. Si es un delito contra la propiedad privada, sí, solamente el agraviado. Eso tiene que ver con una cosa distinta ahí. ¿Sería la excepción aplicable? ¿Se podría determinar? ¿Habría una causa de excepción? La improcedencia de acción no va a funcionar para ese caso. No va a funcionar. Ya, muy bien, muchas gracias. Sí. Muy bien. ¿Algún otro participante que desee formular una pregunta? El participante Walter Loja Vega. Formule su pregunta, por favor. Doctor Guillermo, muchas gracias por su exposición. Gracias. Walter, ¿cómo está? Qué gusto verlo. Sí, bastante ilustrativa y siempre, pues usted es un crack, ¿no? Gracias por eso. Gracias, Walter. La pregunta, doctor, es, porque muchos juzgados les vienen teniendo una posición de que, no obstante que el tema es sobre prohibición de regreso, pero vienen teniendo posición sobre un criterio de imputación objetiva consistente en principio de confianza que es inaplicable para el tema de este tipo de delitos. ¿Cuál es su posición frente a ello, ¿no? Porque en otros distritos judiciales lo aplican, ¿no? Pero acá en la Corte como que ya, incluso en segunda instancia, está definido en ese sentido. Claro. Gracias. Por favor. Sí, mire, va a depender, como muchos supuestos. En principio, cuando uno revisa los libros de imputación objetiva, los clásicos de Roxin, de Jaco, de Fries, tiene que ahí leerlo bajo una advertencia, ¿no? La advertencia es que esos criterios fueron pensados en delito de dominio, no fueron pensados en delito de infracción de deber. Ahora, ¿eso significa de que no se pueden aplicar infracción de deber? No. Se podrían aplicar algunos supuestos con algunos matices. Entonces, justamente la propia confianza es uno de aquellos en que hay que tener matices. No podemos trasladarlo tal como se pensó en el delito de dominio, trasladarlo aquí al delito de infracción de deber. Por lo que yo le decía, ¿no? Miren, en el caso de infracción, propia confianza en delitos comunes, el médico puede decir, mire, yo confié en que la enfermera desinfectó correctamente el material quirúrgico o la técnica desinfectó correctamente, y si finalmente yo operé bien, correctamente, pero luego la paciente muere por un tema de una infección que se complicó,
Yo no respondo penalmente, yo no soy autor de homicidio culposo, porque yo actué correctamente. Mi función es operar y yo operé correctamente. Si los demás no actuaron correctamente, es cuestión de ellos. Pero yo actué correctamente. Listo, yo no soy autor. Pero ahí es complicado en el caso de infracción de deber, porque decíamos, el supervisor de obras, que es el ejemplo que siempre viene más a la mente, ¿no? No podría decir, miren, yo confié en que el residente iba a hacer correctamente el trabajo y que cuando me trae el avance no estaba al 100%, yo no imaginé que no estaba al 100%. Yo pensé que estaba cumpliendo todas las metas. ¿Y por qué confía usted? ¿Cuál es su base objetiva para confiar? Bueno, que es un presidente con experiencia, tiene tan igual que yo 15 años de experiencia. Es más, somos esta promoción, hemos estado juntos, muy conocido, destacado, ya tiene obras similares. ¿Por qué voy a desconfiar? Él no puede alegar eso. Pues en delitos comunes sí podría alegarlo, en delitos de infracción de deber no, porque el delito de infracción de deber justamente tiene una carga especial, ¿no? Y él tiene un deber de supervisar. Entonces, uno supuesto es justamente cuando no se aplica propia confianza, es cuando tienes un deber de controlar o supervisar. Quien tiene como deber, justamente por el contexto en que trabaja, un deber de fiscalizar o supervisar, no puede decir yo confié en que el otro hizo bien su trabajo. Porque justamente yo le decía en otras palabras, a veces en otras conferencias, tú estás contratado para desconfiar. Entonces, el contratado para desconfiar no puede decir yo confié. Porque, ojo, el supervisor es el que representa, la primera persona que representa al Estado en la obra pública. Sobre él viene el gerente de obra ya, ¿no? Y gerente de obra, de alguna manera, está un poco más distante. Él tiene unas supervisiones, digamos, más generales, porque tiene, pues, 15 obras la municipalidad haciendo. Pero el supervisor es para esa obra en específico. Y solo contratado para supervisar correctamente el cumplimiento de las metas. Entonces, un supervisor no puede decir, bueno, yo sí firmé la evaluación al 100% y no me di cuenta que estaba al 80% porque confié. Eso es imposible. Pero en otros casos distintos, sí podrían algunos delitos contra la administración pública alegar el principio de confianza. Por ejemplo, llega a la municipalidad un oficio del juzgado donde se ordena, dirigió a la siempre, ¿no? Señor alcalde, municipal provincial de Trujillo, cumple usted con retener, pues, disponga que se retenga el 20%, ¿no? O sea, el 30% de los ingresos del señor X que trabaja en tal área porque tiene un juicio de alimentos y endose todo eso mensualmente al juzgado. Y el alcalde lo que va a hacer es, visto bueno a gerencia municipal, el gerente visto bueno a recursos humanos y cúmplase con lo ordenado por el juez. Pasan los 3 días, 5 días que dio el juez y no se cumple con la retención. Quien termina denunciado penalmente por desobediencia a la autoridad es el alcalde, no el jefe de recursos humanos, porque el alcalde fue dirigido el oficio. Y el alcalde va a decir, oye, sí, pero yo soy alcalde, no me puedo encargar de todo. Imagínate que yo me encargue de todo. De lo que yo he hecho, delegar al funcionario responsable. Y he confiado en que efectivamente él, siendo un sujeto calificado y con experiencia, va a cumplir efectivamente su rol. Entonces, yo no es que yo haya guardado documento, hice lo que había que hacer, proveído, y para que cumpla con efectivamente hacer la retención. Si no la hizo, ¿yo por qué voy a responder penalmente? Creo que en casos como estos últimos que menciono, sí se podría atender el principio de confianza, porque efectivamente, más aún si es una municipalidad amplia, grande, ¿no? En amplias organizaciones, uno de los principios es justamente poder delegar funciones, ¿cierto? Delegar funciones. Claro, siempre se pide, el Supremo dice, pero el que delega le queda un deber residual de control. Sí, pero hay que ser razonable en la exigencia. No podemos ser justamente un deber de control absoluto y para todas las actividades y para todos los casos, si no se paraliza. Mira que la alcalde hay que atender pues los grandes contratos, las obras, las calles, los huecos, las pistas, los chanchos al palo en la plaza de armas, y además atender pues el tema de los trabajadores, si están pagando, se hizo la retención, es absurdo, ¿no es cierto? La alcalde debe atender los temas más grandes, el gerente de la empresa los temas más grandes, ¿no? Más importantes, y después uno puede delegar. Entonces hay casos en los cuales efectivamente es válido delegar, es válido confiar. Si el sujeto calificado es alguien, pues efectivamente con experiencia, con las calificaciones, yo puedo delegar válidamente. Pero siempre hay casos en los cuales, como el supervisor de obra, está contratado para desconfiar, jamás podría decir principio de confianza frente al acto que él se le contrató justamente para que supervise. Entonces eso va a depender de cada caso, ¿no? Y siempre creo yo dentro de márgenes de razonabilidad. O sea, ¿hay deberes de control residual? Sí, pero no son absolutos, pues, ¿no? Va a depender, pues, ¿no? Claro, hay casos en los cuales, y concretamente para ya cerrar su respuesta, ¿no? A veces el gerente de obras en una municipalidad, creo que por Virú, ya hace años atrás, un caso, años atrás ya con sentencia incluso, ¿no? Se contrató para que se haga la biblioteca municipal.
Ya, y luego se termina que se pagó pues al 100%, ¿no? Y biblioteca municipal le faltaban varias cosas, puertas, el inodoro en el baño, varias cosas que eran además visibles, ¿no? O sea, no era un vicio oculto, era fácil de poder observar. Y cuando se le preguntó si supervisó, dijo, bueno, que la verdad no supervisó. Él confió en de que el informe que le pasó el supervisor y el residente, que estaba al 100%, era válido. Dije, ya, ¿y a qué distancia está la biblioteca municipal de su oficina? Dijo, está a la vuelta, doctor, mejor. O sea, me dijo, está a la vuelta media cuadrita, ahí está. Ya, entonces, si está a la vuelta media cuadra, ¿no es cierto? Y es cuestión de ir y mirar antes de firmar. No puede decir, pues, no, yo confié en que el supervisor y el residente, pues, iban a hacer bien las cosas. Esas son cosas mínimas, pues. Era cosa de razonabilidad. ¿Era exigible que vaya a verificar? Por supuesto. ¿Y era algo fácilmente determinable? Sí. Entrabas y veías que no habían puertas, no había inodoros, entre otras cosas. Yo creo que en el margen de la razonabilidad, sí se puede exigir efectivamente siempre que haya pues un deber de control. Doctor, muchas gracias. No sé si el doctor Corso Centro me permite hacer una última pregunta, porque está interesante. Mis disculpas por aprovechar la oportunidad. Usted puso el ejemplo en la negociación incompatible sobre aquel postor que vendía 90, ¿no? Y ahí indicó que ahí en el caso de él, en ese primer supuesto, no habría realizado algún aporte importante, ¿no? Para efectos de no predicar alguna complicidad. La pregunta es si es que este postor postula, vaga la redundancia, incumpliendo algún requisito que exigía las bases. ¿Aportaría? No, no aportaría. Tampoco. O sea, aquel postor que, por ejemplo, te piden 10 cosas, y tú, pues, tienes 9, pero la presentas porque, o tienes, o la 10, pues, no estás seguro si lo que tienes o no lo tienes, ¿no? Pero presentas porque de repente, bueno, los otros tengan menos, ¿no? Presentas porque quizás con algo de suerte puedes ganar. Es la verdad, con los puertos ganar. Y lo presenta y te califican mal, porque no deberían darte, califican mal y finalmente te dan la buena pro, es cosa del comité, no es cosa tuya. Salvo que yo demuestre con audios, conversaciones, que hubo coordinaciones previas, que otra cosa. Pero sí, solo en ese dato de que yo presento, me falta un requisito o no cumplo con toda la experiencia y pese a eso me dan, es un tema del comité. No es un tema, pues, del postor. Gracias, doctor, muy amable. Mis disculpas también. Gracias, ¿ah? Gracias, doctor. Muy bien, entonces, habiendo finalizado la rueda de preguntas, agradecemos a nuestro distinguido ponente por su admirable disertación y esperamos contar nuevamente con su participación en un próximo evento. Finalmente, bueno, damos por culminado la capacitación el día de hoy. Muchas gracias, doctor, a nombre del Centro de Formación Continua. Muchas gracias, Geraldine, muchas gracias a todos ustedes. Hasta luego. Asimismo, damas y caballeros, agradecemos su participación y los invitamos a seguirnos en redes sociales, donde estaremos publicando capacitaciones de acceso gratuito, o también escribirnos a los números que se encuentran en pantalla. Los participantes que deseen adquirir la certificación de este curso, válido por 24 horas académicas, pueden realizarlo escribiendo a los números que se encuentran en pantallas para poder brindarles un precio especial por cierre de curso. Muy bien, damos por finalizado entonces. Muchas gracias.